hace una semana, el 21 de febrero, eran 75 años, hace 75 años atrás, que fue asesinado el general de los hombres libres, el Sandino. Aquí al frente tenemos el nieto, Walter Castillo Sandino. Primero que nada, muchísimas gracias, Walter, para recibirnos, y todos los compañeros excombatientes de la insurrección acá en la heroica ciudad Masaya y Monimbó, que estamos aquí hoy en día para también celebrar un nuevo aniversario de esta heroica lucha que este pueblo, realmente, este municipio realizó hace, bueno, también son 31 años atrás, ¿no? Así es. Porque mientras el triunfo de la revolución sandinista, el 19 de julio de este año va a cumplir 30 años, estos compañeros representan realmente 31 aniversario del levantamiento hace 31 años atrás. Primero que nada, Walter, cuéntanos un poco en breve de un tema grandísimo que es justamente los 75 aniversarios y el papel que cumplía su abuelo. Se podría también colocarlo también entre diferentes etapas. Él se fue a México como inmigrante, lo que también muchísimos nicaragüenses también se va a México, se va a Estados Unidos, se va a Costa Rica para como mojado, como decimos en Honduras, y muchos centroamericanos también va a ese. Pero él se fue por allá en la década 20 a México para trabajar, pasó por Guatemala y Honduras y después regresó, que segunda etapa quizás en su vida, y la tercera etapa era el levantamiento también del invasor norteamericano en esa época. Bueno, Walter, la palabra es tuya. Muchas gracias. Primero quisiera hacer una breve biografía de la vida de General Augusto César Sandino. Él nació cerca de aquí, en un poblado llamado Niquinomo, el 18 de mayo de 1895. El padre o sea, mi bisabuelo, don Gregorio, era un hacendado por aquí cerca, que tuvo una relación amorosa con una muchacha que se llamaba Margarita Calderón, que es la mamá del general. Él, lógicamente, fue de una relación que se le llamaba en aquel entonces hijo ilegítimo. Sufrió mucho durante su infancia, era una vida muy difícil, tuvo que incluso ir a muy temprana edad, tuvo que ir a la cárcel y ver aquellas condiciones que se vivían en nuestro país. Para aquella época era muy difícil. Él narra en uno de los relatos que hizo durante la gesta de la guerrilla a un periodista, Román, le contaba que estuvo con su madre en una cárcel y que incluso en esos días que estuvo presa su mamá, él tuvo que asistirla porque recibió tantos golpes de parte de la guardia que abortó, y él mismo a la edad de 5 años tuvo que atender a su propia madre. Y se narra de una manera, se describe de una manera muy difícil la forma en que él lo narra, que él, siendo un niño todavía, con su madre, tuvo que atenderla médicamente y tuvo que extraer al bebé ya fallecido y tuvo que darle los primeros auxilios. Esto lo fue marcando desde el propio nacimiento. Fue una infancia muy cruel, muy difícil, como para la mayoría de los nicaragüenses de aquella época también. Después, en 1912, él pudo verlo con sus propios ojos, el asesinato de un héroe nicaragüense, Benjamín Celedón, que fue arrastrado por bestias en un poblado cerca donde él nació, en Catarina, y esto también lo fue marcando, le fue marcando su carácter, su forma de pensar y lo que posteriormente lo marcó definitivamente su pensamiento. Ya cuando él viaja a México, él conoce una nueva filosofía. Él por primera vez conoce a los masones, los que él le llamaba los hermanos masones. Ahí él se introduce en una filosofía universal que posteriormente, al regresar a Nicaragua, él supo llevar estas ideas a la práctica. Fue así que una vez ya en Nicaragua, él va a trabajar al norte de nuestro país, y ahí es donde él, con un grupo pequeño de hermanos, él logra organizarlos. Incluso dentro del grupo, de ese pequeño grupo que él comenzó a organizar en la mina San Albino, estaba el hijo del dueño, que con me imagino que con sus conversaciones, con su tema filosófico, él logró
que este hermano se simpatizara con la causa que él estaba proponiendo y se levantara en armas, incluso en contra de su propio padre. Y se fueron a unirse a las fuerzas liberales, que en ese entonces en nuestro país se vivía una guerra constitucionalista, donde estaban los liberales y los conservadores que luchaban por el poder. Pero eso fue una forma de introducirse más que todo en un problema que él consideraba que era un problema nacional y que era un problema patriótico, que él se solidarizaba con estas fuerzas liberales de aquel entonces. Aquí él vuelve otra vez a sentir, ¿cómo explicarle? Una situación difícil de aceptar, porque no se puede decir que para ese entonces él era un antiimperialista, porque todavía no había tenido un enfrentamiento directo contra el imperio norteamericano, pero sí contra los traidores de nuestro país. Porque esas fueron las verdaderas causas de mi abuelo: luchar contra el imperio y luchar contra los traidores y los vendepatrias de nuestro país. Es así que él, uniéndose a las fuerzas liberales de aquel entonces, logra éxitos militares en el campo de batalla. Es muy importante señalarle que mi abuelo no fue una persona preparada militarmente, sin embargo llegó a ser un general, y no cualquier general, un buen general. Incluso sin ser un hombre preparado académicamente, llegó a ser un magnífico escritor, un hombre con una oratoria increíble y un poder de locución y de convencimiento que, bueno, los hechos lo pueden atestiguar. Una fuerza natural. Natural, todas estas cosas son natas, lógicamente con un gran espíritu, porque él, con la perseverancia misma de su carácter, de su proceder, es que él fue cada vez fortaleciendo este espíritu y que lo llevó a un nivel universal. ¿Qué sucede? Que cuando él en realidad consideraba que su lucha había tenido ya los primeros éxitos militares, él vuelve a recibir otro revés cuando Moncada, el traidor Moncada, lo traiciona en el Pacto del Espino Negro el 4 de mayo de 1927. Esa fue una traición muy grande, porque los norteamericanos, cuando vieron que las fuerzas liberales en realidad estaban cerca de Managua y podían tomar el poder, intervinieron y dijeron: bueno, vamos a hallar un arreglo, únanse, yo les voy a comprar los fusiles y vamos a crear aquí un arreglo político, o sea, un pacto entre las fuerzas que estaban en contienda. El único general que no aceptó esa traición fue mi abuelo. Y de ahí en adelante él volvió otra vez a resurgir, porque durante toda la gesta histórica de General Sandino, fueron muchas las veces en que él tuvo que renacer, tuvo que volver a comenzar la lucha. A veces quedó hasta con 17 muchachos, compañeros, que posteriormente llegaron a ser generales y hombres que, aún muerto él, continuaron su lucha durante muchos años. Esta fue la etapa, digamos, podríamos decir, de la guerra nacionalista de él. Posteriormente, ya él entra, cuando él no acepta la rendición, entonces ya comienza el enfrentamiento contra el imperio más poderoso del mundo en aquel entonces, que era el imperio norteamericano. Pero es ahí donde él, otra vez, con ese gran espíritu guerrero, como lo tienen todos estos muchachos que están aquí, porque todos son guerreros. Esa es la herencia que nosotros hemos recibido de nuestro abuelo, ese espíritu guerrero que ha inspirado a muchas generaciones. Resulta que este pequeño grupo de 29 hombres, 30 con él, comienzan una lucha armada en contra de la invasión norteamericana, del imperio norteamericano, que en aquel entonces se consideraba que era una locura. Incluso hasta su propia familia llegó allá a las montañas para rogarle que desistiera de esa lucha, porque era imposible poder vencer a un imperio tan poderoso como era el imperio norteamericano. Pero él, siempre consciente de sus objetivos y de su firmeza en sus principios y consecuente con sus palabras, él siguió hacia adelante, y en muchos capítulos de la historia de él siempre se repitió la misma palabra: patria libre o morir. Eso fue lo que lo definió a él durante toda su gesta, digamos, revolucionaria. Ya con el imperio norteamericano, la lucha tuvo otro nivel, lógicamente. Los norteamericanos, uno de los primeros países
y pueblos que fueron bombardeados en el mundo. Creo que fue el primero, fue aquí en Nicaragua, en Ocotal. Los marines norteamericanos bombardearon una población civil por primera vez en el mundo. Pero también está la foto que fue publicada mundialmente, el avión que derribaron también. Ah, no, sí, un Fokker, correcto, sí, sí. No, pero no fue uno, fueron varios. Y fíjense que hay una anécdota muy bonita. Hubo un hombre que fue clave en la continuación de la gesta heroica de mi abuelo con el Frente Sandinista. Ese hombre se llamó el coronel Santos López. Él fue el único sobreviviente la noche del magnicidio, la noche del asesinato de mi abuelo y sus compañeros de lucha. El coronel Santos López fue una de las personas que nos sacó a nosotros cuando niños para Cuba, porque nuestras vidas peligraban en este país por el dictador Somoza. Y en Cuba, él nos contaba unas historias muy bonitas. Él tenía la edad de 12 años. Cuando él escuchaba mucho sobre la guerrilla de Sandino y de este movimiento nuevo que tenía mucha receptividad en esa zona del norte de Nicaragua. Y tenía apenas 12 años y no lo dejaban entrar. Entonces apenas él llegaba a irse a algún campamento y le decían, no, vos sos un niño, anda, regresate, aquí no podés, porque te van a matar, sos muy inexperto. Pero él tanto insistió hasta que hubo una columna, Miguel Ángel Ortiz, que lo recibió. Y el primer avión derribado por la guerrilla de General Sandino fue derribado por el coronel Santos López, fíjese. Pero más aún, el coronel Santos López nos contaba que cuando él llega a capturar a los gringos, a los pilotos, eran dos, en los bolsillos de la ropa, porque ellos, recuérdense que vivían en una situación muy difícil en la montaña de Nicaragua. Ellos siempre que capturaban a un gringo, recuperaban la ropa. Y entonces dice que le logra quitar la ropa a uno de los pilotos y cuando se la pone en uno de los bolsillos encuentra $36.000 en aquella época. Porque, sí, no era cualquier piloto. Los pilotos, lógicamente, como siempre, los mercenarios son muy bien pagados. Y así fue que entonces él llegó y le dijo, mire, General Sandino, este es mi primer aporte a la guerrilla y vengo y derribamos el primer avión norteamericano y aquí está este dinero. Así fue que mi abuelo lo sacó porque en realidad era muy joven y lo puso como ayudante personal. Él era el que le alistaba las bestias, era el que le sacaba agua del río, era el que lo atendía personalmente. Así fue que lo conoció muy bien, pero que muy bien. Entonces esa es la historia en cuanto a la primera aeronave que fue derribada. Bueno, ya en la guerra antiimperialista fue una guerra muy difícil. Aquí se ha hablado mucho sobre el famoso corte de chaleco, no sé si allá en el extranjero hablan sobre eso. El corte de chaleco fue algo que aplicaron las tropas norteamericanas aquí en Nicaragua. No sé si fue por primera vez o lo trajeron de México, pero era que le cortaban la cabeza y las extremidades a los soldados sandinistas y las exhibían como trofeo de guerra. Eso fue retomado por un general sandinista muy respetado, que se llamaba, el primero fue Miguel Ángel Cortés, que fue el que, asumiendo que esta nueva forma, esta nueva modalidad de guerra que usaban los norteamericanos, él también se les aplicó a ellos. Y después la retomaron varios generales, dentro de ellos Pedrón Altamirano, que fue uno de los generales más temidos que tuvo dentro del ejército de mi abuelo. Pero hay que hacer énfasis que este tipo de guerra, porque era una guerra como todas las guerras crueles, fueron aprendidas en la marcha y muchas veces fueron como consecuencia de respuestas a las mismas crueldades que ellos usaban contra nosotros. Así es que yo quería aclarar esta situación, que esto no nació dentro de las tropas, esto no era parte de la ideología o del pensamiento de las tropas de General Sandino. Después, durante esta campaña, que fueron durante 7 años, fíjense, fue muy dura, los norteamericanos mandaban a sus tropas y las refrescaban cada un año, cada 6 meses. ¿Cuántas tropas tenían los gringos? Los gringos llegaron a tener en Nicaragua 3.000 hombres, bien equipados, con aviones, con cañones y todo. Mi abuelo no. El armamento que tuvo fue el que le logró capturar a los norteamericanos y llegó a tener también ametralladoras, llegó a tener hasta un cañón que le llamaba la Chula, ¿ya? No, famosísima era dentro de la tropa. Y incluso, pero todo el armamento que él llegó a tener era el armamento que él recuperaba al enemigo. O sea que fue un ejército que comenzaron con las uñas.
y solo así, solo con esa tenacidad, pero principalmente con el ejemplo de ese gran hombre, fue que a él en diferentes etapas de la lucha llegaron a seguirlo hasta 7.000 hombres. Fue una fuerza muy considerable, lógicamente no bien armados y en condiciones muy deplorables. Pero también hay un episodio donde el general Moncada, que estaba muy apretado también muy en la guerra, y pedía urgentemente tropas sandinistas para salvar a él vivo. Eso fue la guerra constitucionalista que le hablaba anteriormente. Eso fue en 1926, cuando él ya regresa de la costa atlántica, después de haber recibido incluso una humillación de este general Moncada, que él ya llega a la parte norte de Nicaragua, está basificado en San Rafael del Norte, Yalí, y recibe constantes cartas desesperadas de Moncada diciéndole que lo fuera a rescatar, porque estaba rodeado por 2.000 hombres de las fuerzas conservadoras que le habían tendido una emboscada a un cerro cerca, Cerro Azul creo que le llamaban, cerca de Chontales, y que si él no llegaba incluso lo responsabilizaba a él por lo que ahí pudiera pasar. Entonces mi abuelo, hipócrita, ¿no? Completamente, porque además lo que perseguía hasta cierto punto era que mi abuelo, haciéndole caso a él, fuera directamente a buscarlo o a tratar de salvarlo, y que fuera emboscado por las tropas de los conservadores que se encontraban acantonadas en Jinotega y Matagalpa. Pero como mi abuelo ya para ese entonces, él tenía ese don estratégico, él planificó esta operación junto con mi abuela, con mi abuelita Blanca Estela Arauz, y así lo dicen en un texto escrito que tenemos, que él planifica mandar 80 soldados con un general muy capaz que se llamaba José León Díaz, y los envía para distraer la atención de estos comandos, de estos cantones que estaban en la parte de Jinotega y Matagalpa, cuando él, con 800 hombres de caballería bien equipados, que era lo único que tenía, él obvia estos sitios y llega hasta la parte donde está Moncada. Esto, cuando él llega y rescata al general Moncada, lo hace sin tener una sola baja. En este combate es muy famoso porque él dice que él también... La banda por la noche. Le tenía ya tanto temor que comenzaron a disparar a una distancia donde las balas ni llegaban. Incluso él mismo dice que él no sabía que era con él que le estaban disparando, pero cuando él ya llega al cuartel, estos guardias nacionales ya sabían, o sea, los conservadores ya se habían corrido del lugar y él ocupó la plaza sin ninguna dificultad. Esto fue muy bochornoso, muy penoso para Moncada, porque él se mantuvo ahí casi como 10, 15 días rodeados y sin poder hacer nada. Pero es tan hipócrita que cuando llega mi abuelo, entonces él le dice: Sandino, le dice, si te llegas a haber demorado unas horas más, me hubieras tenido que ir a buscar no sé a qué distancia más, porque yo hubiera roto el cerco y me hubiera tenido que ir. O sea, ¿por qué no lo hizo antes entonces? Esas son cosas, anécdotas que nosotros nos han contado y que lo tenemos incluso hasta por escrito, de la verdad de lo que sucedió. Hay un hecho muy importante que yo quiero señalarles y que debe conocerse. ¿Qué es lo que había detrás de aquel gran hombre? Que miles de hombres lo siguieron. Y no solamente lo siguieron por algo personal, sino por principio meramente patriótico, porque lo demostraron. Fueron capaces de dar la vida por una causa, por una ideología, por un país, y lo hicieron aún después de muerto él. Continuaron, y fueron los que posteriormente, muchos años después, sirvieron como enlace, como eslabón de enlace entre el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional y el Frente Sandinista. Eso es digno de reconocer. Entonces, ¿qué fuerza tenía ese hombre? Que es la que movía a tanta gente. Que tenía una estatura muy bajita. Él era muy bajito, así mire, como la mayoría de los hermanos que están aquí. Él era de aquí, de esta zona. Era un hombre que era orgulloso de ser, que por sus venas corriera sangre indígena, como nosotros también nos podemos sentir. Aunque usted me ve a mí así gordito y blanco, me siento muy orgulloso de tener esos genes por esta sangre, porque son los genes de ellos mismos. Es un gen combativo, es un gen guerrero, y ese es el orgullo más grande que nosotros hemos tenido como familia, que lo heredamos de él. Entonces, ¿qué tenía él? Es la pregunta. Bien, en el estudio que nosotros hemos logrado hacer
lo más significativo y lo más grande que él contaba era el espíritu guerrero. Pero es un espíritu que lo contagiaba a todo el mundo. Que contagiaba enormemente, que incluso él tenía como una especie, él tenía la capacidad como magnetismo, de poder atraer a las personas. Yo les he enseñado a ellos, por ejemplo, que una de las cosas que nosotros tenemos que aprender, porque él la dejó hasta por escrito, es que en primer lugar siempre tenemos que llamarnos hermanos. Y en segundo lugar, no darnos la mano solamente, hay que abrazarse. Porque él creía y él estaba convencido, además yo estoy convencido, que existe en el cuerpo humano. La explicación es muy difícil y no se la puedo dar en este momento. Pero la explicación es que todos los seres humanos somos energía. Todo proviene de la energía y la energía provoca campo magnético. Entonces cuando dos personas se abrazan, hay un intercambio magnético increíble entre las personas. Y eso es importante y él nos enseñó que había que hacerlo siempre para identificarnos entre nosotros mismos y poder ser en realidad verdaderos hermanos. Eso transmitía entonces la energía positiva. Así es, incluso con sus generales. No era, él lo menciona en varios de sus documentos, que él tenía cierta atracción magnética con varios de sus generales, fíjense. Estas son creencias muy profundas, pero tienen que ver mucho con una filosofía que él practicaba que se llama Emeku. Emeku significa Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal. Esto es una escuela, es una filosofía que trajo aquí a la América Latina un español que se radicó en Argentina llamado Joaquín Trincado Mateos. Este señor era un físico matemático muy conocido de la época que se radicó en Argentina y en el año de 1911, el 20 de septiembre, creó esta escuela que llegó a tener una connotación a nivel latinoamericano. Esa escuela, como le digo, es una filosofía, pero también tenía su propio movimiento político con su bandera. Y ese movimiento se llamaba Unión Hispanoamérica Oceánica, de la cual era el presidente Joaquín Trincado. Y el vicepresidente de esa organización era el general Augusto César Sandino. Fíjense que eso no se conoce, eso no se sabe. Son cosas importantes que todas y más las futuras generaciones lo conozcan. Ahora que estuvimos ahí en la tribuna, que usted me tomó esa foto, por ejemplo, yo le dije que en esa gran foto que usted vio ahí de mi abuelo, esa foto está siempre en todos los actos que hace el comandante Daniel Ortega. Usted fíjese bien en detalles, de esa gran foto siempre sale una cinta. Son 7 cintas en realidad, que van haciendo una sola y llegan a la tarima donde está el comandante. Esas cintas tienen un color cada una, son 7 colores, son los colores del arco iris. Esos colores representan los colores de todas las banderas del mundo, pero además esos colores representan la bandera del general Sandino, la bandera de esta escuela. Entonces es un tema muy complicado, muy largo para explicárselo en pocas palabras, pero ahora que comience el acto, fíjese, tómele alguna foto y nótela. Esto que quiero decirle, que de una u otra forma se ha retomado el ideario de Sandino, se ha retomado digamos, el pensamiento del general Sandino, se ha retomado la filosofía del general Sandino, porque ahí está la esencia de ese gran hombre, y eso es importantísimo que lo conozcamos bien, porque indiscutiblemente eso fue lo que a él lo hizo inmortalizarse. Hoy en día nosotros nos sentimos muy orgullosos, porque donde quiera que llegamos, a cualquier parte que donde nosotros llegamos, siempre el general Augusto César Sandino es reconocido mundialmente como héroe nacional de Nicaragua y latinoamericano, en algunos casos hasta universal. En China, por ejemplo, en 1947, cuando las tropas de Mao Zedong iban hacia Pekín, entraron con la bandera y con la foto del general Augusto César Sandino. Después la retomaron los vietnamitas cuando le pusieron el nombre a un batallón de lucha irregular. Y así sucesivamente en diferentes partes del mundo. Eso es lo que para mí en realidad tiene un verdadero significado universal, que es reconocido mundialmente, porque su causa sigue vigente. Y él lo único que hizo fue sembrar una semilla que la tuvo que abonar con su propia sangre, y que hoy en día nosotros tenemos la obligación no solamente de reproducir esa semilla, sino de que dé frutos, y que en nuestras propias próximas generaciones, las futuras generaciones nuestras, también produzcan nuevos sandinos, por lo menos con ese mismo espíritu que él tuvo. Antes que
vamos a tomar los testimonios de los compañeros aquí presentes. Quisiera solamente una última pregunta. Algunos nuevos archivos y documentos que ha sido encriptado, que tú incluso ahora publicó hace una semana, habla también sobre la traición del general Somoza, de la creación de la Guardia Nacional por parte de Estados Unidos, pero también lo nuevo en esto es que la embajada norteamericana y la misma administración gringa tenía algo que ver con el asesinato, la traición contra su abuelo. Cuéntanos un poco sobre eso también para los radioescuchas en ese sentido. Mire, en realidad el archivo fotográfico y documental del general Sandino está disperso en el mundo. Porque los asesinos se optaron eso, ¿no? Bueno, lo que pasa es que el asesino, en este caso el asesino, el actor material, Anastasio Somoza, él se ocupó de desaparecer estos archivos, pero no lo logró. Incluso hasta escribió un libro para buscar cómo acabar con esta historia. Y no lo logró, muy por el contrario, lo revivió, porque puso documentos en un libro que él llamó Sandino, el Calvario de la Segovia, tratando de minimizar la gesta y tratando de calumniarlo más bien. Sin embargo, cometió el grave error de haber puesto los documentos originales, con su explicación. Pero aquellas personas estudiosas de Sandino lograron interpretar el verdadero sentido de cada uno de esos documentos, y de ahí ha salido muchísima información que es de la que hoy en día nosotros estamos interpretando. Pero también hay muchas otras personas que han tenido estos archivos en sus manos y lo han tenido en otras ocasiones, se han mantenido hasta como trofeos de guerra, los objetos personales del general Sandino, cosa que yo estoy en desacuerdo, porque todas estas cosas deben de estar en un lugar público para que todos los nicaragüenses lo podamos ver, y no solamente los nicaragüenses, todos los latinoamericanos, toda la humanidad pueda tener acceso a esta información y a estos objetos. Bien, relacionado a la pregunta que usted me hace sobre la implicación del gobierno de los Estados Unidos, eso quedó muy demostrado en un documento que encontramos recientemente en la casa de la nieta de Sofonía Salvatierra. Sofonía Salvatierra era el ministro de Agricultura del presidente Sacasa, Juan Bautista Sacasa. La señora vive aún, ella está mayor, tiene 75 años, 76 años, y yo la conocí hasta hace poco en realidad. Ella no ha querido que estos documentos queden en manos de personas que no le vayan a dar un uso debido, y me los ha entregado a mí. Objetos materiales, mueblería, fotos y documentos personales del general. En una de esas cartas, en uno de esos documentos, encontramos un testimonio de uno de los hombres que fue, de un familiar de su papá. Su papá se llamaba Rolando Murillo. Fue el único, el único que fue herido no, pero él en realidad, porque el coronel Santos López también fue herido y logró sobrevivir, pero el papá de ella, Rolando Murillo, fue herido en esa noche fatídica en el hígado, y él pudo relatar que durante 15 minutos la Guardia Nacional estuvo bombardeando, estuvo con fusilería, estuvo disparando contra la casa, a todo lo que hubiera adentro. No querían dejar piedra sobre piedra. Sin embargo, él, herido en el piso, logró ver y reconocer al propio embajador de los Estados Unidos, Arthur Bliss Lane, que entraba junto con la Guardia Nacional, como inspeccionando el lugar a ver si se había cumplido la misión. Él lo reconoce y le dice: señor ministro, soy Rolando Murillo, ayúdeme. Entonces dice que el hombre no le habló, más bien dio la vuelta, extrañado de que el hombre todavía estaba con vida, fue hasta la puerta de la casa, le dijo algo al oído a un guardia nacional que estaba ahí, se regresó el guardia nacional y le dijo: tengo órdenes precisas de rematarte. Ahí entró un diálogo que él cuenta en ese testimonio, donde él dice: pero hombre, vos tenés mamá, vos tenés madre, vos tenés hijos, tenés esposa, pues todo eso tengo yo, ¿cómo lo vas a hacer? No seas bárbaro. Y en esa discusión llegó otro guardia nacional que lo conocía, porque él era una persona conocida, él era un joven de sociedad, era el yerno de un ministro de esa casa. Entonces dice que este guardia lo logró sacar, lo salvó y lo llevó a la casa de su madre. Cuenta también que el guardia fue puesto preso inmediatamente y no se sabe el paradero de él. Pero este muchacho, él estuvo dando declaraciones, pero de una manera muy privada, a sus familiares más cercanos, porque prohibieron la entrada a cualquier persona ajena
al hospital. Y un mes después casi, porque la balacera fue el 21 de febrero y él muere el 17 de marzo, casi un mes. Él relata, bueno, él no, ya no, sino la familia, su hija, de que él estaba completamente de alta y cuando él va a salir del hospital, los médicos le dicen que falleció, increíblemente. Entonces, la familia hasta el día de hoy se lo ha creído, que falleció de una muerte como natural, algo así. Y yo les estoy explicando, les he explicado a ellos que eso no es así, que simplemente eso fue un testigo ocular. Él vio la participación directa del embajador de los Estados Unidos en el crimen y eso era lo que precisamente ellos no querían dejar ninguna evidencia y por eso es que los restos de mi abuelo fueron ocultados y han sido ocultados hasta hoy en día incluso, que nosotros apenas ahora que comenzamos a tener algunas pistas y estamos en su búsqueda, en la búsqueda de los restos creemos que muy pronto los vamos a encontrar. ¿Qué le parece que esta tarde o esta mañana, mejor dicho, estaban marchando en la calle en Managua personas que reciben directamente de la embajada norteamericana dinero para hacer su guerra psicológica al gobierno sandinista que retomó el poder después de 16 años de gobierno neoliberal? Bueno, precisamente contra ese tipo de personas, llamémoslo de alguna forma, es que combatía mi abuelo. Él combatía contra los invasores y combatía contra los traidores, contra los vendepatrias, porque cuando se ha hecho esta revolución, cuando se ha hecho todo esto es por el bien de la mayoría, es para el beneficio de todos, no de un grupo, de una clase social. Entonces ellos, lógicamente acostumbrados al sistema capitalista donde un poco viven a costa de la gran mayoría, es que no se acostumbran al nuevo sistema que estamos implementando en nuestro país, que no es más que el cumplimiento de los sueños de mi abuelo, y hacen este tipo de marchas para tratar de una forma de debilitar nuestra revolución, nuestro movimiento, y no lo van a lograr. No lo van a lograr porque hoy en día ya no solamente hay un sandino, ahora vemos miles de sandinos que estamos dispuestos a dar nuestras propias vidas para mantener los logros que tanto nos ha costado.